¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Déjenme, voy a compartir pantalla. ¿Se está viendo mi pantalla? Ok, bueno. Pues muchas gracias por la invitación al capítulo Cuauhtémoc del Colegio de Ortopedia y Traumatología de Chihuahua. Y pues bueno, les voy a hablar algo de infecciones protésicas, del diagnóstico y tratamiento de estas. Muy bien, bueno, pues vamos a empezar. Cuando hablamos de infecciones protésicas, lo más importante o el concepto más importante es el concepto de la biopelícula, ¿sí? Aquí cuando hablamos de la biopelícula, pues estamos que la superficie metálica se empiezan a unir bacterias, empieza una colonización, pero luego estas bacterias empiezan a crecer y esta colonización pues va siendo cada vez más grande, hasta que esto primero se forma una monocapa de bacterias, hasta que esta es pues como una comunidad, esta comunidad va creciendo, esa comunidad tiene sus sistemas de alimentación, de depósito de desechos y todo. Y posteriormente, bueno, tenemos la biopelícula. Cuando la biopelícula está madura, esta biopelícula lo que va a hacer, pues va a empezar a migrar a más sitios, porque pues es algo común que pues la infección empieza a crecer y se va separando y se va yendo a lugares más distantes. A nosotros como ortopedistas, ¿qué nos interesa de saber de la biopelícula o qué es lo importante en el diagnóstico de las infecciones? Esto puede ser infecciones protésicas, pero también infección en cualquier material de osteosíntesis. Si nosotros tenemos la etapa de adherencia, luego las microcolonias, y luego ya la formación de la biopelícula. Cuando nosotros tenemos una infección y esta infección es una infección de tipo aguda, pues bueno, el paciente lo que va a referir es fiebre pocos días después de la cirugía, elevación de la PCR, pero cuando tenemos una infección que han pasado meses o años, pues la sintomatología es diferente. Normalmente es un dolor insidioso, tampoco no es un dolor muy incapacitante, pero es un dolor que está ahí y en los casos ya avanzados, pues tenemos la fístula. Entonces, cuando nosotros estamos tratando de valorar las infecciones, pues bueno, si estamos en una infección aguda, lo que queremos combatir esta infección es lo antes posible. Aquí tenemos ejemplos de cómo se ve el biofilm en, en el implante, pues se va, en la imagen de la izquierda, pues es una prótesis de codo colocada y cómo con el tiempo se va haciendo la zona de radiolucidencia. ¿Cómo se ve eso en microscopía? Bueno, vemos la formación de la biocapa de el biofilm. Entonces, cuando estamos en el diagnóstico de una infección aguda, pues lo que queremos hacer es un diagnóstico rápido para poder salvar la prótesis. Cuando estamos en una etapa que el biofilm apenas se está formando, podemos salvar la prótesis o el material de osteosíntesis. Conforme va madurando y cuando ya tenemos una biopelícula madura, pues si no quitamos el implante, esta infección va a continuar, se tiene que quitar el implante. Entonces, si vamos a ver infecciones agudas, el diagnóstico temprano es muy importante y lo que hay que evitar es que se forme esa biopelícula. Cuando nos vamos a la clasificación de las infecciones, pues bueno, vamos a empezar por las infecciones agudas,
Pues estas son las infecciones que son en el primer mes posoperatorio. En el primer mes después de que operamos al paciente, se presentan los síntomas. Normalmente es una herida que está secretando, fiebre, inflamación, eritema alrededor de la herida. Vamos a hablar un poco de las infecciones agudas y después pasamos a las infecciones crónicas. Entonces, como les decía, las infecciones agudas son en el primer mes posoperatorio. Tenemos, estos son diferentes artículos publicados en los que he participado. Estoy hablando de infecciones agudas, tanto por estafilococos aureus, por infecciones gram negativas. Y pues bueno, tenemos a un infectado, un implante, lo podemos salvar si actuamos de forma correcta. Pues aquí vean un paciente con una herida roja, secretando líquido color amarillo verdoso. Y lo primero que hay que tener claro cuando vemos un parche como este, si estoy sospechando que puedo tener una infección, ¿qué es lo que no debo de hacer? Pues no dar antibiótico. Aunque yo crea que es una infección, no debo dar antibiótico. ¿Por qué? Pues bueno, porque si yo doy antibiótico, lo que voy a hacer es bajar la carga bacteriana en ese momento, pero no voy a poder erradicar la infección. Realmente la infección va a seguir avanzando y lo único que lo voy a lograr es una infección aguda que puedo tratar y salvar el implante. Lo voy a yo solo convertir en una infección crónica, y si hago una infección crónica, pues el resultado va a ser que tengo que cambiar el implante. Entonces, lo importante es no dar antibiótico, ¿sí? Está muy bien descrito en la literatura, guías de práctica clínica de la Sociedad Americana, diversas publicaciones, que no debes dar antibióticos si sospechas una infección profunda. ¿Hay algunas excepciones? Pues bueno, pues las excepciones son que un paciente tenga una sepsis, que el paciente esté grave, que pueda haber riesgo de shock séptico, pues esas son las contraindicaciones para decir no dar antibiótico. Pero rara vez nos vamos a enfrentar como ortopedistas un tipo de estas infecciones. Normalmente son infecciones de microorganismos que no son tan patógenos. El diagnóstico para una infección aguda, pues es un paciente que recién acabamos de operar. Entonces tenemos la desventaja que todos los reactantes de fase aguda pues están elevados porque acabamos de operar al paciente. Entonces, cuando valoramos cuáles son los parámetros, bueno, si comparamos la proteína C reactiva a una infección y tomando en cuenta que lo normal sería 1 miligramo por decilitro, una infección crónica perdón, aquí 1 miligramo por decilitro o 10 miligramos por litro, una infección crónica sería el diagnóstico arriba de 10, pero una infección aguda necesitamos una PCR arriba de 100 para que sea diagnóstico como infección. La BCG no nos sirve como diagnóstico para las infecciones agudas en los pacientes recién operados porque la curva de la BCG tarda varias semanas en normalizarse. Entonces tenemos muy pocos parámetros para poder lograr diagnosticar una infección aguda. La mayoría de estos son clínicos o ver una secreción por la herida que no podemos negar que sea una infección, pues son los parámetros que tenemos. Como les decía, de todos los criterios que tenemos para el diagnóstico de infección, cuando estamos con una infección aguda, pues realmente nos quedamos muy pocos, solamente tenemos el aumento de la PCR, el aumento de los leucocitos de líquido que se esté secretando, entonces tenemos muy poco. Los parámetros normales, como les decía, de la PCR para un paciente normal es menos de 1, menos de 10, según como lo reporte el laboratorio, si es por miligramos por decilitro o miligramos por litro. Aquí en esta gráfica les enseño la curva de la proteína C reactiva. Tenemos que a los 2 días tiene su pico máximo,
sube arriba de 10, llega más o menos hasta 11, 12 y posteriormente va bajando la proteína C reactiva hasta que el día 15 debe estar normal. Entonces, normalmente la proteína C reactiva a los 15 días posoperatorios ya debe estar en valores normales. Entonces, aquí, como les digo, sube a los 2 días, pero luego va bajando y a los 15 días están normales. Aquí ven en punteado, la BCG no nos sirve para diagnóstico, para infecciones agudas, porque la BCG va a estar elevada por varias semanas después del evento quirúrgico. Si podemos obtener líquido articular en una infección, pues es el mejor medio de diagnóstico, porque este lo podemos mandar a cultivar y nos pudiera dar el diagnóstico de la infección. Entonces, como les mencionaba, pues bueno, siempre que tengamos una sospecha de infección, pues la valoración del líquido intraarticular es una muy buena herramienta para el diagnóstico. Si ya cuando tenemos, pero en las infecciones agudas, pues realmente es líquido articular, PCR alta, y si la herida está roja, caliente, pues no hay que darle muchas vueltas y hay que hacer el diagnóstico de una infección. Incluso si estuviéramos exagerando, es mejor exagerar, lavar ese material de osteosíntesis, esa prótesis lo antes posible para bajar la carga bacteriana y poder salvar tanto la prótesis como el material de osteosíntesis. Entonces, realmente un lavado articular es muy fácil hacerlo, un lavado de la zona quirúrgica, y podemos estar salvando este material. Como les decía, el tratamiento en la infección aguda, pues hablando de prótesis, es limpieza quirúrgica y recambio de los componentes móviles, que por las siglas en inglés es DARE, que es debridación, antibiótico y retención de los implantes. Esto en el segundo consenso de infecciones del 2018, ¿sí? Pues aquí claramente nos dice que para las infecciones agudas el mejor tratamiento es hacer la desbridación y tratamiento antibiótico sin retiro de los implantes, siempre y cuando lo hagamos dentro de las primeras 4 semanas del paciente posoperado. Aquí esto es del consenso internacional, aquí es de los europeos en la EFORT. También nos dicen que el tratamiento es el desviación y retención de la prótesis con cambio de los componentes móviles. Entonces, bueno, es algo que en el mundo se utilizan. Aquí algunas otras publicaciones que hemos hecho y que están referenciadas en el segundo consenso y que hemos participado. Entonces, como les digo, los criterios, ¿cuáles serían eh, para no hacer una desbridación? Bueno, que sea una bacteria muy agresiva y que veamos que el hueso está en mala calidad o que los tejidos blandos no vamos a poder cerrar esa herida, que aunque lleva un mes de puesta, esa prótesis no esté estable, ¿sí? O que sea un patógeno de muy alta virulencia y que sepamos que no lo vamos a poder controlar. Son los criterios para no hacer un lavado articular y desbridación. Entonces, como les decía, son pocas cosas, que realmente es muy difícil que una infección aguda no lo encontremos, pero pudiera ser una bacteria de muy alta virulencia que empiece a comerse el hueso, que la piel empiece a dañarse, ¿sí? Y pues bueno, pues, que esto nos vaya a producir una inestabilidad en la prótesis, o que sean de infecciones que sepamos que es difícil tratar. ¿En qué consiste la desbridación, el antibiótico y la retención del implante? Bueno, pues lo que vamos a hacer es una limpieza quirúrgica, recambiamos el polietileno en caso de que sea una rodilla, recambiamos la cabeza y el liner en caso de una cadera, abordamos la cicatriz previa, vamos tomando muestras, nosotros siempre tomamos 5 muestras para cultivo y aparte una para microbiología, ¿sí? Recambiamos los componentes móviles, como les decía, hacemos un lavado con 9 litros de suero fisiológico,
En las prótesis primarias nosotros normalmente no colocamos drenajes, en los recambios y más por infección o colocamos drenajes en la articulación, ¿sí? Aquí es, como les digo, primero antes de incidimos la piel, tomamos muestras para líquido articular para mandar a cultivo, lo hacemos en frascos de hemocultivo. Si tienen frascos de hemocultivo pediátricos es una mejor opción porque necesitas poner menos líquido, entonces es más fácil de poder cumplir la cantidad de líquido que te piden los frascos de hemocultivo. Mandamos el líquido, mandamos la muestra para micro, tomamos una muestra del tejido alrededor de la prótesis para microbiología y tomamos 5 cultivos. Siempre cuando doy esta plática, pues lo primero que me dicen, oye, ¿y todas las bacterias se pueden combatir haciendo un lavado y desbridación? Sí, bueno, tenemos tanto bacterias gram positivos, estos son los reportes, aquí diferentes reportes, diferentes años, ¿sí? Vean la tasa de remisión, está aproximadamente entre el 70 y 80%, hasta 89%. Entonces, bueno, las tasas de que podemos salvar una prótesis, un material de osteosíntesis, enfrentándonos a una infección por gram positivos, pues es muy buena. Y la siguiente pregunta, ¿la tasa de éxito es igual con bacterias gram negativas? Pues bueno, tenemos diferentes artículos que hemos publicado y pues bueno, también tenemos una tasa de remisión alrededor del 74%. Entonces, bueno, aún así, aunque sean gram negativos, que normalmente es más difícil de tratar, podemos salvar ese implante protésico. Otra de las preguntas que comúnmente eh, se hacen es el tratamiento antibiótico. Me metí a lavar al paciente, todavía no tengo los cultivos. ¿Qué le voy a dar de antibiótico para iniciar el tratamiento? Aquí tenemos que tener que estamos pensando, no tenemos la bacteria, pero si podemos imaginarnos, pues bueno, una opción es que sean cocos gram positivos y los otros son bacilos gram negativos. Estos pueden ser, pudiéramos también tener pseudomona. Entonces, el objetivo es manejar antibiótico que cubra gram positivos, gram negativos y pseudomona. ¿Qué podemos dar? Pues bueno, para cubrir gram positivos podemos dar vancomicina o linezolid, y para cubrir gram negativos podemos dar un beta-lactámico que tenga actividad contra pseudomona, que en este caso la ceftazidima, que es una cefalosporina, nos puede cubrir este aspecto. Entonces, de aquí empezamos con estos antibióticos intravenosos, de aquí a que tengamos los cultivos definitivos y cambiemos a antibiótico, pues bueno, seguir antibiótico intravenoso o si se puede cambiar a vía oral. Y luego ya después, pues lo más común es que tengamos estafilococos, pues luego la alternativa es cambiar a vía oral, se puede hacer levo o moxifloxacino con rifa. La combinación con rifa siempre es buena porque tiene actividad intracelular. Muy bien, bueno, esto fue hablando de infecciones agudas, que el tratamiento era actuar rápido, lo más rápido posible antes de que se forme la biopelícula y tratar de salvar ese material de osteosíntesis y prótesis. Luego nos vamos a la infección crónica, ¿sí? La infección crónica, el diagnóstico es diferente. La PCR, que una infección aguda era 100, pues una infección crónica es de 10, porque les había dicho de 10 miligramos por litro o 1 miligramo por decilitro, depende cómo se exprese. Entonces, pues bueno, una proteína se reactiva un poco alta es diagnóstica, ¿sí? La BCG, aquí sí nos ayuda en el diagnóstico, manejar una BCG arriba de 30 puede ser diagnóstico de una infección crónica. En las infecciones crónicas
siempre tratamos de obtener líquido de la articulación. Y pues conteos leucocitarios tan bajos, arriba de 3000, pueden ser diagnóstico de infección. Lo importante es ver el porcentaje de polimorfonucleares, y arriba de 70% de polimorfonucleares, pues nos pueden hacer la infección, el diagnóstico de infección. Entonces, ¿qué es una infección crónica en la clasificación? Bueno, es cualquier infección que aparece después del mes de operado el paciente. Aquí el dolor, pues es un dolor insidioso, normalmente hablando de prótesis, es el paciente que nunca estuvo a gusto con su prótesis, pudieron haber pasado meses, años, y el paciente nunca se sintió a gusto, siempre se quejaba, que algunas veces no podía dormir, y pues bueno, hasta que pues el diagnóstico final es una fístula, y al tener una fístula, pues es el diagnóstico de una infección. Entonces aquí, cuando estamos hablando de infecciones crónicas, pues nos estamos enfrentando a biopelículas bien formadas, ya muy maduras, y que si no quitamos el material de osteosíntesis o la prótesis, esta infección va a estar ahí continuamente. Entonces lo que tenemos que hacer es retirar la prótesis. Vamos al tratamiento de una infección crónica. ¿Cómo hacemos el tratamiento de una infección crónica? Bueno, aquí tenemos que los dos principales tratamientos es el recambio en 2 tiempos, y el otro es el recambio de un tiempo. ¿Sí? Realmente no tengo experiencia con el recambio en un tiempo. A lo mejor muchos pacientes que operamos con una infección, perdón, con un aflojamiento aséptico que creemos que no está infectado, probablemente muchos de ellos estén infectados, pero eh, la experiencia tratando de hacer un recambio en un tiempo, pues realmente no lo hacemos. Siempre hacemos recambio en 2 tiempos. Y pues bueno, hay veces que no se puede llegar a hacer el recambio en un tiempo y tienes que hacer alguna otra cosa, ¿sí? Amputación, artroplastias de resección, terapias supresivas. Muy bien. Como les decía, pues el recambio en un tiempo tiene unos criterios muy específicos, que son que no haya fístula, que pues, la piel esté en buenas condiciones, y lo más importante es tener el agente etiológico de la infección y saber que es un agente etiológico que no es resistente, que es de fácil tratamiento. Muy bien, pues aquí, no, como les decía, nosotros normalmente hacemos el recambio en 2 tiempos. En el primer tiempo hacemos la desbridación, una limpieza muy meticulosa de todo el tejido, quitamos todo, y posteriormente vamos al segundo tiempo. Eh, Cuando estamos haciendo el primer tiempo, nosotros normalmente tenemos 2 mesas quirúrgicas con instrumental completo. En la primera mesa quirúrgica hacemos la desbridación y terminamos de hacer la desbridación, nos cambiamos, nos ponemos batas, guantes, y empezamos con la segunda mesa que está estéril, que no se ha utilizado. Al utilizar la segunda mesa, ahí estamos donde vamos a poner el espaciador. Y pues al paso de los meses, pues realizamos el segundo tiempo quirúrgico, ¿sí? Cuando no nos vamos directamente a un segundo tiempo quirúrgico y hacemos otro lavado, hay veces que tenemos que hacer lavados repetitivos hasta que deja de haber secreción, o cuando hay aumento de volumen. Entonces hay veces que los lavados los tienes que hacer repetitivos hasta que te puedas controlar la infección. Muy bien, y después nos dirigimos al segundo tiempo. Cuando hacemos del primer al segundo tiempo, les decía, podemos tener cirugías intermedias, que son lavados intermedios, ¿sí? Cuando hablamos de cómo nos va
con los recambios en un tiempo. Podemos ver esta gráfica, ¿sí? Vean aquí el recambio en un tiempo con antibiótico tiene un 74%, sin antibiótico un 59%, y al menos lo que reporta la literatura, la mayor tasa de éxito es el recambio en 2 tiempos con antibiótico, 82, 92, perdón, 92% de probabilidad de curación. Pues bueno, usamos tanto espaciadores de prefabricados, depende, aquí depende a quién estamos operando y la economía del paciente. Usamos prefabricados, pero también usamos espaciadores hechos por nosotros, y en algunos casos en la rodilla que no se puede usar espaciadores, pues utilizamos bloques de cemento, eh, y son espaciadores pues no móviles. Muy bien, aquí la radiografía es cómo se ve, se empieza a ver el aflojamiento. Aquí tenemos que el implante pues empieza a las bacterias, hacen que se vea la zona radiolúcida, y pues quitamos el implante y empezamos a dar antibiótico. Ese es el objetivo, quitar ese implante que está colonizado con bacterias y poder limpiar y ayudar a los antibióticos a bajar la carga bacteriana. Entonces, es muy importante nuestra intervención quirúrgica. Aquí lo que hacemos, como les decía en el primer tiempo, hacemos una extracción de la prótesis, cuidando el stock óseo, hacemos una desbridación agresiva de todos los tejidos blandos alrededor de la prótesis, tomamos muestras, como les había mencionado la etapa aguda. También aquí tomamos 5 muestras para cultivo, tomamos líquido y para anatomía patológica, y terminamos poniendo un espaciador de cemento con antibiótico. Como les decía, hacíamos la cirugía radical, tomamos las muestras, igual que cuando en las infecciones agudas que les mencionaba, los frascos de hemocultivo, las muestras de membrana sinovial para microbiología, y pues vamos haciendo, quitamos todos los restos de cemento, dejamos solamente el hueso. Aquí en este caso el polietileno de la rótula estaba eh, flojo. Hay veces que cuando no está flojo no quitamos el polietileno de la rótula, depende cómo la situación, y vamos quitando todo el cemento, ¿sí? Entonces, pues los espaciadores nos van a ayudar a preservar el espacio, reducir contracturas y aparte a liberar una alta dosis de antibiótico por cierto tiempo. A lo mejor no es mucho tiempo el que lo está liberando, pero esa dosis altas las primeras horas nos ayuda para tratar de erradicar la infección. Estos espaciadores, pues los colocamos con cemento, pero normalmente nos esperamos que el cemento ya esté casi, casi duro, para solamente hacer una leve fijación, y que cuando vayamos a hacer el segundo tiempo sea fácil de quitar los espaciadores. Entonces, diferentes espaciadores, diferentes cirugías, pero todas bajo el mismo concepto de pues que el posoperatorio para el paciente, pues si tiene una articulación móvil, pues es mucho más llevadero que si está sin poderse mover con una pierna recta. Entonces, pues tratamos de hacer que los espaciadores sean móviles. También de cadera, pues bueno, estos hechizos, como aquí les muestro, ¿sí? Pues ponemos una placa para que sea más duro y no haya una fractura del espaciador. Aquí vemos diferentes casos. Y pues bueno, cuando terminamos de hacer la cirugía, pues nos volvemos a enfrentar a qué antibiótico le voy a dar. Si no tengo todavía la bacteria, pues volvemos a lo mismo, volvemos a repetir. Si para gram positivos vamos a dar vancomicina, y para gram negativos nos podemos enfrentar a gram negativos o a partes
pseudomonas, pues podemos dar la ceftazidima, 2 gramos cada 8 horas para el tratamiento de estos pacientes. Aquí vienen las preguntas que siempre, ¿cuándo voy a administrar? ¿Cuánto tiempo voy a administrar el tratamiento intravenoso? Realmente no se tiene un tiempo específico, ¿sí? Empezamos con tratamiento intravenoso hasta obtener el antibiograma. Si el antibiograma nos da que podemos cambiar a bioral, se cambia a bioral. Si ese antibiograma nos dice que no nos podemos ir a bioral, pues seguimos el tratamiento intravenoso, ¿sí? ¿Por cuánto tiempo voy a dar este tratamiento intravenoso? Pues tampoco tiempo, porque algún momento se manejó que 6 semanas, otros protocolos nos dicen 12 semanas. Realmente es un protocolo entre 6 y 12 semanas, pero lo que vamos viendo es la normalización de la PCR y BCG, ¿sí? Ya que tengamos normalizado la BCG y la PCR, eh, yo siempre recomiendo no irnos directamente en ese momento a hacer el segundo tiempo. Yo dejo un periodo de ventana de entre 15 días y un mes. Voy repitiendo a los 15 días BCG, PCR, al mes BCG, PCR. Si esto no sube, no vuelve a subir la BCG y la PCR. Ahora sí, eh, colocamos, hacemos el segundo tiempo, ¿sí? Entonces, pues bueno, es una forma de hacerlo y de asegurarnos de que cuando llegamos al segundo tiempo es un buen momento. Y pues la siguiente pregunta, ¿todos llegan al segundo tiempo? Pues bueno, claro que es muy difícil, estamos hablando de infecciones, pues no todos llegan a un segundo tiempo. Aquí tenemos eh, una serie de 504 casos de infecciones. El 82% pudieron llegar a un segundo tiempo, ¿sí? El resto no pudo llegar a un segundo tiempo. De estos, sin un segundo tiempo, de estos 500 pacientes, 87 pacientes, la mayoría los dejaron con el espaciador porque no se tenía la certeza de que hubiera control de la infección. Algunos amputaron, Gilestone, artrodesis, y pues hay que también ver que pues 36 pacientes fallecieron. Entonces, bueno, esto es el panorama que tenemos cuando nos enfrentamos a una infección periprotésica. Pues muchas gracias por su atención, y pues bueno, no sé si tengan eh, de una pregunta, después, no sé si esto es después del término de la sesión. No, no, con muchas gracias a usted. Sí, aquí vamos a hacer algunas preguntas. ¿Utiliza la solución de Dickens en los lavados, doctor? Bueno, siempre esto es polémico, sí. Nosotros usamos fisiológico, sí. Si vemos la literatura, hay gente, pues el grupo de Parvizi usa povidona, iodopovidona, sí, con el fisiológico. Hay otra gente que usa microdacin, pero normalmente, pues realmente lo que quieres es limpiar. Queremos buscar una sustancia que mate, pero eso no hay, y lo que sí nos podemos encontrar es que pues dañes al tejido y esto salga contraproducente. Realmente yo lo hago con fisiológico. Algunas otras personas sí usan otro tipo de sustancias. Realmente no creo que la sustancia con lo que laves sea la diferencia, ¿sí? La diferencia es bajar carga bacteriana. El volumen sí tiene mucho que ver. Entre más diluimos, pues menos carga bacteriana. Entonces, los 9 litros, más de 9 litros, eso sí hacen diferencia. ¿Ha tenido experiencia con el uso de sistemas de vacío? Para las heridas, Heridas, sí. sí, bueno, aquí algo muy importante es nosotros, si la herida está secretando, ¿sí? Estamos en una infección aguda. El tratamiento no es poner algo que esté absorbiendo y esperar a que cierre, porque tenemos poco tiempo.
Normalmente aquí el objetivo es ir a volver a lavar y que deje de secretar. Si está secretando, quiere decir que hay una infección activa. ¿Sí? Entonces, normalmente no usamos sistemas de vacío. Llegamos a usar los sistemas de vacío, que estos son arriba de la herida, pero de estos de 7 días, que es una pues leve absorción, pero no usamos continuo, preferimos volver a ir a lavar, ¿sí? Porque estamos hablando que si está secretando, quiere decir que la infección está activa y quiere decir que la carga bacteriana todavía es alta, ¿sí? Entonces, bueno, sistemas de vacío para cuando es una infección que sabemos que el material está infectado, no lo usamos, ¿sí? No es lo mismo para heridas que queramos cicatrizar y todo, pero eso es diferente. Estamos hablando cuando tenemos una infección activa, que sabemos que la infección es profunda y la secreción es porque hay una infección. ¿Sería recomendable el uso de cámaras hiperbáricas? Bueno, aquí yo sé que en muchos lugares se utilizan, ¿sí? Al menos mi experiencia y lo que nos dice es que aquí ya estamos manejando dos conceptos diferentes, ¿sí? Una es el manejo de heridas que no cierren, pero que estén granulando, etcétera, pero que el metal esté sin exposición al ambiente, eso es una cosa. Y lo otro, estamos hablando de infecciones, ¿sí? La cámara hiperbárica para tratar una infección, pues no es opción. La cámara hiperbárica pudiera ser para que cierre una herida, pero no una herida que está abierta y que se ve el metal. Sería una herida que el metal está cubierto y pues bueno, nos falta que granule, que cierre y todo. Entonces, yo creo que son conceptos diferentes. La pregunta es porque si en un paciente que no se ha visto la calidad de oxigenación en un paciente es más susceptible de desarrollar una infección, o estoy equivocado. La verdad, yo no utilizo cámara hiperbárica, sí, y bueno, realmente toda la práctica la hacemos bajo guías americanas y guías europeas, y bueno, al menos en infecciones musculoesqueléticas, infecciones musculoesqueléticas por infecciones de implante, pues no es algo que esté, hay reportes de casos, hay algunos artículos, pero ya en el manejo de las guías no está, y yo es algo tengo compañeros cirujanos que utilizan la cámara hiperbárica, yo no le podría decir que la utilidad o no, no soy la persona indicada. ¿Se realizan frecuentemente pruebas de funcionamiento hepático en este tipo de pacientes? Sí, incluso niveles de vancomicina cuando estamos dando los antibióticos, es muy importante, bueno, depende del antibiótico que estemos usando, si es de depuración renal o de depuración hepática, pero siempre es necesario dar el seguimiento. Nosotros normalmente iniciamos el tratamiento antibiótico, como les decía, por esto de gram positivos, gram negativos, pero luego inmediatamente tenemos, se involucra el infectólogo, pues para que vaya midiendo concentraciones de antibiótico y las pautas terapéuticas. ¿Estaría indicado solicitar pruebas de proteínas totales y albúmina? Claro, claro, eso hay que tener muy claro desde previo, antes de que operemos al paciente, entre las condiciones nutricionales estén mejores, pues al paciente le va a ir mejor. Incluso hablando de prótesis, pues un paciente que no tenga sus proteínas en un adecuado nivel, pues una prótesis es una cirugía electiva, entonces no debería operarse un paciente que tenga pues niveles de proteína de albúmina baja, ¿sí? Las prótesis son una cirugía completamente electiva y pues ya sabemos que tener proteínas bajas es una de las criterios que pudieran haber o más propensión a infección.
Cuando nos enfrentamos a una fractura, pues es diferente, al paciente lo tenemos que operar, ¿sí? Pero bueno, la alimentación es básica, ¿sí? Tanto en el pre como el posoperatorio para la curación del paciente. ¿Alguna otra pregunta? Está preguntando aquí en el chat que si recomienda el uso de pistola de presión para lavado. Bueno, la pistola de presión siempre va a haber polémica si en una infección, cuando tú usas la presión de la pistola, haces que la infección se introduzca más en la médula, ¿sí? Yo normalmente en las prótesis primarias, cuando la economía lo permite, utilizo en no infectadas, utilizo el pulso lavado, pero en infecciones simplemente el chorro de agua. Okay. Y el uso de Bajo esa cemento. premisa que una infección yo con la presión puedo hacer que llegue más lejos, que se me mete en la médula y no tengo control de esto. También preguntan del uso de cemento con antibiótico en infecciones agudas. El cemento con antibiótico, bueno, el como en infección aguda, pues no vas a hacer el recambio de la prótesis, ¿sí? Entonces, normalmente pues lo único que haces es el lavado, sí, retención del implante, pero el cemento con antibiótico, pues en una infección aguda, pues no lo utilizas porque no quitas la prótesis, ¿sí? En las infecciones crónicas, sí utilizas el cemento con antibiótico, y si están hablando a lo mejor de perlas o algo, que realmente hay muy poco en la literatura que algo sea mejor que un buen lavado, ¿sí? En poner perlas o algo con antibiótico, lo mejor es hacer un buen lavado, porque el tiempo que va a estar esas perlas es muy poco, incluso luego hay unas de estas perlas de fosfato cálcico que nos dan reacción, incluso aumentan la secreción, entonces pues no sabemos si es por la infección, es por las perlas, entonces, y que hay una infección activa, y si nosotros ponemos material, eso también se puede colonizar y también se puede constituir un biofilm, entonces entre menos materiales extraños haya, es mejor. Yo tengo una pregunta, doctor. En los casos en los que sospecha de una infección aguda, digamos en el primer mes, ¿qué tan frecuente en su experiencia es que los cultivos salgan negativos? Y que no dé con la bacteria, pues, o con la gente. Bueno, siempre hay un porcentaje de pacientes que te van a dar un cultivo negativo, hasta el 20%, ¿sí? Pero por eso el no dar antibiótico, si tú no das antibiótico, hay más probabilidades de que cuando hagas el lavado, pues puedas obtener tejido y este te dé positivo, ¿sí? Si llegaran a tener todo negativo y tú estás seguro que es una infección, sé que se siga tratando como una infección, ¿sí? Y guiándote por la proteína C reactiva. O sea, su conducta es, si los cultivos son negativos por aspiración, entrar a lavado, digo, cuando todo parece indicar una infección, ¿no? Sí, sí, estamos hablando de infección aguda, pues normalmente es una herida secretando o al menos una piel roja, sí, que te dice esto está infectado, ¿sí? Entonces es mejor actuar rápido, y si llegaran a salir los cultivos negativos, pues lo manejamos con infección, como infección, y la PCR nos va diciendo cuándo quitar el antibiótico. ¿Alguna otra pregunta? Los pacientes con prótesis primaria, que les ha ido muy bien, doctor, y de pronto le avisan que van al dentista, que porque tienen alguna pieza dental infectada. ¿Usted qué medidas toma? ¿Les da antibióticos antes, durante, después y por cuánto tiempo? Pues bueno, aquí ha habido controversia antes, las guías decían que diéramos antibióticos, iba a haber un procedimiento dental, luego había controversia de que no era necesario, pero al menos yo me quedo más tranquilo diciéndole al paciente que si se va a someter a un procedimiento dental, pues lo damos, ¿sí?
puede ser amoxicilina, ¿sí? Por 3 días, ¿sí? Es simplemente después en el día del procedimiento y 2 días posteriores. Entonces, antes, El día del procedimiento y 3 días posteriores. ¿Sí? Antes se usaba hasta una semana, pero tampoco simplemente el riesgo es en la manipulación. Y como te digo, algunas guías ya dicen que no es necesario, pero bueno, siempre está la infección hematógena aguda y pues es un riesgo y yo creo que lo podemos usar sin problema. acostumbra usted en su práctica indicarle a los pacientes que asistan en caso de problemas dentales previamente a su tratamiento dental o no le da importancia eso. Les digo, mi protocolo quirúrgico yo no lo he cambiado y yo a todos mis pacientes antes de operar una prótesis primaria, yo les pido valoración dental, ¿sí? Esto el protocolo previo es valoración dental y empezamos a hacer baños de clorexidina, ¿sí? Antes de la cirugía ya venden las toallitas húmedas, estas así como para bebé, pero que tienen clorexidina. Entonces, en algunos protocolos lo manejan una noche antes, pero hay otros protocolos extendidos que lo manejan hasta 7 días antes. Entonces, bueno, ese es un protocolo. El dentista yo no lo he cambiado, yo como quiera lo sigo mandando al dentista. Nunca falta una infección que ve el, el- el odontólogo y los baños de clorexidina previo a la cirugía. Los, los urocultivos, los acostumbran previo a la cirugía, ¿Mande? cultivos de los pacientes que puedan con gota o probable infección de orina. Usted acostumbra previo a la cirugía indicar un cultivo de orina. Urocultivos no, porque muchos de estos pacientes tienen, pues bueno, bacteriurias asintomáticas y todo. La mayoría de bueno, el mayor porcentaje de infecciones protésicas, pues no es por gram negativos, aunque sí las hay, sí. La mayoría son por estafilococos, ya sea aureus o epidermidis, y normalmente esto es de la piel. Entonces, bueno, hay en centros que sí piden el urocultivo, pues realmente nos vamos a empezar a meter en más y más problemas, ¿sí? Entonces, si el paciente no tiene síntomas, no, al menos yo no lo pido de rutina. Este, utiliza Drenovac en sus cirugías. No, en las cirugías primarias no. Cirugías primarias no. En los recambios, cuando hacemos esto, sí. Doctor, yo sé que perdón, Sí, que yo sé que platicas de infección, pero un poquito en prevención, ¿usa usted alguna cubierta como el Jovan antes del procedimiento, la aplicación al final de vancomicina en polvo? ¿Tiene alguna función o no? bueno, mira, como si somos muy científicos a las guías, pues bueno, el Jovan en teoría pudiera no ser de utilidad, pero si tú me preguntas, ¿tú lo usas? Yo sí lo uso. Utilizo Jovan para cubrir la piel, sí. Y igual lo de la vancomicina, pues pudiera ser más un acto de fe que funcione, pero pues bueno, en muchos lugares se utiliza la vancomicina en polvo, ¿sí? Incluso centros de Estados Unidos utilizan vancomicina en polvo, entonces bueno, pues eso ya lo dejo al criterio de cada quien. Los infectólogos siempre nos van a decir que no, pero bueno, pues son de estas cosas que pudieran servir, aunque la literatura no nos diga que no. Doctor, ¿qué tan frecuente es encontrar cultivos negativos en forma de cultivo de la fístula? Que de la nada del exudado de la fístula. Ok, bueno,
Disculpe, doctor, no entendí la fístula, pero no entendí antes de fístula. Sí, que qué tan frecuente es encontrar cultivos negativos superficiales de fístula, tomando muestra de la fístula. Al revés, como la mayoría de los cultivos salen positivos, pero no hay que tomar cultivo de la fístula, porque si tomamos cultivo de la fístula, pues van a ser bacterias de la piel que ya están ahí. Entonces nos debemos o sea, si vamos a tomar un cultivo, tendría que ser muy profundo, ¿sí? O esperarnos al lavado, porque tomar ahí nos van a salir bacterias que nada más nos van a confundir y muy seguramente no es la bacteria que está causando la infección, ¿sí? Porque ya es bacteria de la colonización de la piel. No se deben de tomar cultivos de fístulas. Incluso, pues no sé si vieron las fotos, pues no hay culturetes, no tomamos culturetes, es mejor muestras sólidas, mandar las muestras sólidas a cultivo o líquidas, pero líquidas no en un frasco, líquidas en frasco de hemocultivo para poder tener más rentabilidad y más probabilidades de que eso salga positivo. Una pregunta, ¿usted acostumbra a sus pacientes, o esto pensando en el preventivo, a sus pacientes los depila? Y si los depila, ¿a dónde? ¿En su cuarto o ya en quirófano? La depilación. Depilación. Bueno, pues lo que está marcado por las guías es entre más cerca esté del quirófano, mejor, ¿sí? Y que no sea con rastrillo, que sea con rasuradora, porque pues la rasuradora causa menos lesión en la piel y lo más cerca del quirófano para que pues no haya contaminación bacteriana. Y en su práctica lo hace. Sí, sí lo hacemos. Sí, normalmente nosotros rasuramos si se necesita en quirófano. ¿Alguna otra pregunta? Pues agradecerle, doctor, una plática muy completa, su disponibilidad y pues seguramente lo estaremos molestando con algunos mensajes después, ya de algún caso en específico. Muy bien, no, pues un placer, gracias por la invitación. Espero cenen rico. Sí. Gracias. Muy bien, estamos platicando, nos vemos. Buenas noches. Gracias, doctor. Sí, sí.